Nací acá en Apartado, en esta región, pero por causa de la violencia me llevaron hacia Medellín, entonces del campo pues no sabía mucho. A los 14 años mis papás me trajeron otra vez a esta zona, ellos tienen finca en la Vereda del Gas, y ahí fue donde yo conocí un árbol de cacao. Entonces, por medio pues esa cultura de papá y de ese amor como a la tierra, a los animales, al cacao, entonces también me adapté, fue duro. El proceso fue, digo yo, muy fuerte porque estaba enseñado en la ciudad, donde el colegio me quedaba cerquita. Llegar hasta a la vereda El Gas, que no queda lejos de acá de esta vereda El Guineo, me tocaba caminar casi hora y media, casi 2 horas, para ir a terminar quinto de primaria en esa época. Entonces fue duro. Bueno, y ya con los años, pues eran muchas las metas de seguir estudiando. Vuelve y pasa un suceso de violencia, el primero que me tocó vivir. Por causa de eso, no pude seguir estudiando la técnica, sobre todo lo que quería hacer, y ahí me estanqué. Entonces me dediqué más que todo fue como ayudarle a mi papá y a mis hermanos menores, a mis 4 hermanos menores, y en eso como que fue el enfoque mío. Entonces yo creo que cargué responsabilidades desde muy pequeña, desde muy temprano, y eso hace que uno como que sea más fuerte, ¿cierto? En cualquier tipo que sea la circunstancia que uno le toque vivir. Bueno, ya después pues me conocí con mi esposo, no fue tan duro porque ya conocía pues de la labor del cacao, que no sabía cómo sembrar un palo de cacao, pero sí sabía lo que era coger la mazorca, recoger, ¿cierto? Hacer todo este proceso. Entonces empezar con él fue como empezar de cero, porque llegué a esta finca, que es el sacrificio. Era un cultivo que sus papás le habían dejado, sobre todo su papá le había dejado un cultivo de cacao, digámoslo, antiguo, un cacao viejo, ¿cierto? El cacao tradicional que siempre se conocía o se conoce todavía, pero prácticamente eran muchos los años que tenían estos árboles de cacao, entonces había que hacer la renovación. Y en esa época entonces era como, a ver, vamos, llegaron estos clones, ahora se habla de cacao injerto, este clon es el que sirve, vamos a ensayar con este. Entonces ahí empezó pues como ese reto con él y empezamos de cero. Fue duro porque quizás en él no había pues como ese conocimiento de que había que empezar por tajos, ¿cierto? Pues yo en esa época tenía 19 años cuando me casé con él. Entonces no tenía nada de experiencia, de decirle, no, no corte todo el tajo de cacao porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese fue como uno de los problemas, pues, porque a pesar de que no daba pues casi nada, ¿cierto? El de entrar a decir, voy a cortar 2 hectáreas de cacao de una, y sin o sea, sin un ahorro, digamos, vamos a hacer esto, pero yo tengo los ahorros y con esto nos vamos a sostener, o vamos a invertir, porque necesitamos mano de obra. Entonces prácticamente fue de cero. Entonces fue difícil, fue duro, pero hoy yo creo que cada vez, sobre todo yo cuando paso esos árboles de cacao, yo digo, bueno, valió la pena. Ya gracias a Dios, ahorita el primero de este mes cumplimos ya 15 años de casados, entonces cada vez que yo miro esos tajos, esos palos de cacao, entonces yo digo, bueno, valió la pena el sacrificio, valió la pena el esfuerzo, ¿cierto? Y bueno, el poder también darle pues como esa buena educación a mis hijos, porque yo creo que una buena educación no solamente ir a la universidad, ¿cierto? Que es lo que todos queremos. O por ejemplo, yo soy una que digo, es que yo quiero que ellos hagan lo que yo no podía hacer, que ellos no cojan esa responsabilidad por ejemplo, de los hermanos menores, como me tocó a mí, ¿cierto? Entonces sí quiero pues como que ellos salgan adelante, pero que salgan el día que ellos digan, me voy a hacer esto, me voy a hacer aquello, y uno sabe que se tienen que ir del lado de uno, pero se van conociendo lo que es la labor en el campo de la tierra, amando el cultivo de cacao, porque esa es como la labor de todo padre, digo yo de todo buen padre, porque sabemos que un buen padre siempre quiere lo mejor para los hijos. Entonces, bueno, esa es como la meta mía y la idea, ¿cierto? De que ellos logren sus objetivos, pero que también vean en uno, ¿cierto? Esa labor y con qué disciplina uno lo hace. Como mujer, pues creo que me falta mucho, ¿cierto? Porque digamos que uno primero es mujer antes que ser madre, ¿cierto?
Entonces yo creo que falta mucho, tengo muchas cosas para hacer en mi vida, incluso a veces que uno se sienta a meditar y uno dice, bueno, llevo tantos años y me quedé estancada. Yo, por ejemplo, quería estudiar criminalística. Mis papás no les gustó, entonces siempre fue como un reto, ¿cierto? Más que todo con mi papá. Resulté estudiando fue contabilidad. Entonces está como ese cierto, como decía yo ahora, o sea, esos sueños y esas ideas de que hemos de inculcar en nuestros hijos y que ellos sí logren lo que uno no pudo lograr, ¿cierto? Pero saberlo hacer, saberlo llegar, saber llegar a esas metas. Entonces sí, más que todo pues es como lograr a capacitarme en lo que siempre he querido y a veces me pongo a pensar, hombre, así no sea para yo conseguir un trabajo con eso, ¿cierto? Para que me van allá, que no, que es que yo estudié y me capacité, aquí tengo el diploma y eso es lo que estoy haciendo, estoy trabajando en eso, no. Yo a veces me pongo a meditar y es lograr esa meta en mí y tener ese diploma y decirle a mis hijos, veas que yo quería hacer esto hace tantos años, no pude, pero hoy lo logré, ¿cierto? Hoy lo podía hacer, demostrarles que todo lo que uno se propone en la vida uno lo puede lograr. Yo ayudo en el proceso, en la labor aquí del cacao, en nuestro cultivo de cacao, sobre todo lo que es coger, recoger y despepar, que ya es sacar pues el cacao. Porque las otras labores pues no las sé, nunca me ha tocado pues coger como un machete, no sé tampoco pues apodar porque tampoco me he puesto a que venga, enséñeme a podar. Entonces ha sido como pues como la labor mía, siempre cuando hay cacao, entonces como el tipo de cosecha, entonces es coger, recoger y lo que es despepada que llamamos. Sí, yo pertenezco a la asociación Agrofu. Esta asociación, gracias al Señor, llevamos casi para 5 años. Somos 11, somos 10 mujeres y un varón. Bueno, yo creo que todo este tiempo, como bien lo dice usted, han sido retos porque es increíble que un grupo de mujeres se haya reunido a torear lo que es ganado. Ajá. Yo soy una que yo cuando ingresé, yo dije, y nos tocó con un técnico, y nos enseñaba cómo hacer nudos, después vino también un veterinario a enseñarnos a vacunar, en fin, eso fue un proceso enorme. Y en este mundo pues sí, de comercializar, de comprar, de vender, tampoco ha sido fácil porque uno se da contra la pared muchas veces y uno dice, no, pero es que estamos sacando unos buenos animales porque también trabajamos con esa línea orgánica, entonces también cuidamos mucho estos animales porque sabemos que es para el consumo. Como mujer, yo creo que es muy especial que no solamente nos encerremos en nuestras labores domésticas, porque yo creo que por lo general o por naturaleza siempre usted es mujer o desde la casa nos enseñaron, bueno, usted es la mujer, usted es la que se tiene que dedicar a la labor doméstica, usted lava, usted cocina, usted, cierto, todo lo de la casa. Pero vemos que a medida de que, no sé, Dios nos ha dado fortaleza, yo creo que estamos en otro tiempo, gracias a Dios, no nos tocó ese tiempo tan duro quizás de muchas, ¿cierto?, que escuchamos lamentablemente, entonces hemos podido salir adelante, entonces yo creo que es no enfocarnos solamente en que tengo una responsabilidad, por ejemplo, yo en este momento quisiera hacer muchas cosas más, ¿cierto?, pero tampoco puedo decir que he estado ahí solamente al cuidado de mis 2 hijos, por ejemplo, solamente he estado en la labor del cacao, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no quedarnos en ese encierro porque también se vuelve algo como muy monótono en nosotros, una rutina, y eso también entonces cuando venimos a ver la hora, cuente lo que ya pasó un año, pasó 2, pasó 5, ¿cierto? Entonces ya estas horas se convierten en años. Entonces, sí, decirles a esas mujeres que tenemos que salir, tenemos que hacer algo, tenemos que ir a encuentros con otras mujeres, porque hay mujeres solas, encontramos mujeres que no son sociables, mujeres que de por sí no tuvieron estudio y tampoco son sociables. Entonces, cuando una mujer se da la oportunidad de salir a estos encuentros con otras mujeres, entonces es dar la oportunidad que se despierte, ¿cierto?, ella misma y ver todo lo que se está perdiendo a su alrededor, pero sobre todo también darse el valor, porque si nosotras mismas no nos damos el valor, ¿quién nos va a dar a nosotros el valor? Entonces no esperemos que de pronto el valor de muchas está esperando que sea desde casa. No, el valor me lo tengo que dar yo misma para poder salir con toda esa fortaleza y lograr muchas cosas, porque quizás lo que yo he logrado no ha sido solamente por un buen padre, una buena madre, unos buenos hijos, esposo, no, es porque un día tomé la decisión. Entonces es tener ese valor sobre uno mismo primero
y que esas mujeres también tomen ese empoderamiento y decir, no es que sí valemos, es que valemos mucho, somos capaces de salir adelante y en esta rutina no me puedo quedar.